Gracias por estar aquí, bienvenidos a todos y buenos días. La idea de hoy es hablaros de data y de OpenAI y ver un poco también cómo esos mundos de alguna forma los tenéis que conectar. Y tenemos varias sesiones. Primero vamos a hablar, David y yo, vamos a contaros de OpenAI y de novedades que han salido la semana pasada de todo lo que Microsoft está construyendo alrededor de OpenAI. Luego tendremos a Tony Tórtola, que os hablará de data y de Fabric, de Microsoft Fabric, que también es algo nuevo que salió la semana pasada y está revolucionando a los clientes, pues todos nos preguntan por él, ¿vale? Así que intentaremos contaros y resolveros incluso todas las dudas que podáis tener. Y luego, después del coffee, volveré yo y os enseñaré cosas que estamos haciendo con clientes, cosas que serán una pantalla simulada, porque nos puedo enseñar realmente el producto, primero por NDA y segundo porque lo estamos construyendo muchas de las cosas, porque hemos empezado a trabajar en enero, aunque llevamos ya tiempo con cosas de OpenAI, pero el boom ha empezado en enero y en producción pues tenemos muy pocas cosas que estén funcionando, ¿vale? O sea, yo creo que eso también lo tenéis que entender. Bueno, tenéis bastante ya en camino, mucho más de lo que tienen otros por ahí, ¿eh? Tenemos mucho, pero al final tener claro que son 3 meses. O sea, si vais a buscar a alguien con 2 años de experiencia de OpenAI, no existe. En LinkedIn no hay... bueno, algunos se lo habrá puesto. todo el que el año pasado era experto en metaverso y criptos, ahora será experto en OpenAI. Lleva 15 años con la IA generativa, sí. OpenAI, eso lo conocéis, todo, habéis jugado con ChatGPT y eso, ¿sí? ¿No? ¿Hay alguien que no? Bueno, bien. Entonces tenemos algo para contaros. Hay que usarlo, pero hay que usarlo bien porque yo creo que se usa mal en general. No digo que lo estéis usando mal vosotros, ni mucho menos, pero que hay que conectarlo a datos y eso lo vamos a explicar todo. Y luego hay muchísimo anuncio nuevo alrededor de la plataforma de desarrollo, los anuncios alrededor de Copilot, la extensibilidad, los plugins, que es básicamente lo que traemos hoy. No es más hablar de OpenAI y ChatGPT, sino hablar sobre todo de esto. ¿Bien? Sí, y que visualicéis cómo va a ser vuestra empresa de aquí a 6 meses, un año, que ya no solo vais a tener OpenAI a día de hoy, sino que vais a tener algo que es Copilot, que os va a permitir extender también. O sea, no vais a tener solo un Copilot para vosotros, sino el poder trabajar con lo que Copilot puede hacer. Sí, has hecho un poco de spoiler, pero la idea no es Copilot el de Microsoft, sino el concepto para que hagáis los vuestros propios. Vale, pues vamos a hablar así de anuncios del Bill y un poco, no tanto explicarlos que también, pero sobre todo entender por qué y hacia dónde estamos yendo con esta tecnología. Pero antes de eso, hay muchísimo de extensibilidad de plugins, pero antes de eso, un paso atrás y vamos a hablar un poquito de IA generativa por si alguien se lo ha perdido. Últimamente hablamos mucho de ello. El otro día estuvimos, Alberto y yo, en un cliente el viernes, hablando de ello 30 o 40 minutos y hubiéramos estado 4 horas, pero hoy va a ser cortito, van a ser 15 o 20 minutos para ilustrar un poco lo que hay, ¿vale? Por si alguien se lo ha perdido y no lo tiene claro. Porque todo el boom es la inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia artificial relativamente nuevo, empezó como en 2021, se hizo tremendamente viral en 2022 con ChatGPT, OpenAI lanza ChatGPT al público así sin decir nada, sin avisar, pero igual ese año empezaron a aparecer modelos de generación de imagen bastante espectaculares, se ha hecho como completamente viral. La gracia es inteligencia artificial que es capaz, o sea, la definición un poco del libro sería simple, sería inteligencia artificial que es capaz de generar su propio contenido. Pero a mí me gusta más pensar en inteligencia artificial capaz de entender el lenguaje y luego además generar y procesar, ¿no? Pero me resulta mucho más relevante la idea del lenguaje, de que es capaz de entender el lenguaje. Y luego la gran diferencia con la inteligencia artificial tradicional, que últimamente decimos esto y es raro decir inteligencia artificial tradicional, pero bueno, es que los modelos de inteligencia artificial, los modelos predictivos, son modelos que hacen una cosa y requieren mucho trabajo y muchos datos para hacer bien esa cosa, ¿no? Un modelo de análisis de sentimiento tiene mucho trabajo alrededor de texto para que sea capaz de, cuando yo le doy un texto, una frase, decirme si el sentimiento es positivo o negativo, ¿no? Y el objetivo es ser capaz de hacer el modelo más preciso, que lo haga mejor, ¿no? O un modelo de resúmenes o de clasificación de texto, pues es un modelo que sabe hacer resúmenes o sabe clasificar, pero sabe hacer una cosa, por decirlo así. Más inteligencia artificial, más modelos, más trabajo, que no está mal y que se está avanzando mucho. En los últimos años se ha democratizado un montón y los modelos de inteligencia artificial hacen muy bien lo que hacen. Pero lo que ha aparecido nuevo es como con esto de GPT y tal, es la IA generativa, son los grandes modelos de lenguaje, que la gracia es que es un único modelo que hace muchas cosas con el lenguaje. Es capaz de hacer muchas cosas. Y yo creo que lo importante es los puntos suspensivos, estos que ponemos aquí, porque como se utiliza con lenguaje natural, yo le pido que haga cosas y él las hace,
pues es como que no está limitado el número de cosas que puede hacer. Los de OpenAI dicen que no paramos de descubrir habilidades nuevas del modelo. Ahora resulta que puede adaptar el estilo a un niño de 5 años. Ahora resulta que sabe explicar cosas de otra forma. Ahora resulta que sabe explicar con ejemplos. Es como que según yo lo use, hace más cosas. Esto es lo que está haciendo, es que es muy espectacular los casos de uso. Tú me contabas el otro día que encontráis en clientes casos de uso muy variopintos, ¿no? Sí, luego los enseñaremos, pero tened en cuenta que la parte típica o clásica no quiere decir que la tengamos que desechar. Igual hay casos de uso que es más efectivo utilizar esa parte típica que entrar en un proyecto con OpenAI. Y hay muchos en los que OpenAI barre por completo a lo que hace la parte típica. Entonces, no es cuestión de decir vamos a hacerlo todo con OpenAI, sino calibrar bien el proyecto y ver si lo que existe antes de OpenAI resuelve vuestro problema perfectamente o realmente OpenAI hace una solución muchísimo más efectiva o muchísimo más rápida, que también es importante. Sí, además el trabajo, decía que antiguamente es conseguir que el modelo sea bueno, sea preciso. Eso más o menos está conseguido. Los modelos que hay ya son bastante buenos. El trabajo con los modelos de lenguaje con OpenAI es al revés, es escaparlo o limitarlo para que haga solo lo que yo quiero, ¿no? Que no dé explicaciones a niños de 5 años, sino que explique mis productos a los clientes, ¿no? Que no alucine. Claro, que no alucine. Entonces es un trabajo distinto. Entonces, efectivamente, muchas veces el modelo tradicional ya funciona, pues ya funciona bien, ¿no? O sea, que esto no es la panacea, es una cosa bastante revolucionaria para casos de uso específicos. Y luego, a día de hoy, tenemos GPT, que es un modelo que entra texto y sale texto, y DALL-E, Midjourney, alguno más. DALL-E es el de OpenAI, que es un modelo que entra texto y sale imagen. Es un modelo de generación de imagen. Pero lo que es interesante es que está llegando muy rápido, que se están convirtiendo en multimodales. Un modelo en el que yo le pueda dar un texto y una imagen, o sea, le pueda dar una imagen, hacerle preguntas sobre la imagen y devuelva texto o devuelva otra imagen modificada o devuelva un audio, un vídeo. Esto está llegando, está todavía en investigación, pero está llegando. Y sí. No, por comentar que tener en cuenta que al final lo que vais a encontrar en muchos casos de uso es la combinación de todo esto. Estamos viendo ya casos incluso de analizar vídeos en seguridad que combinan todos estos tipos de input para que al final ese modelo de lenguaje sea capaz de identificar lo que está pasando en ese vídeo de forma pues casi muy simple y automática. Casi en tiempo real le pueda preguntar. Esto está llegando ya, de momento lo que empezamos a tener en GPT-4, que está anunciado pero todavía no está liberado del todo, es multimodalidad en imágenes de entrada, que yo a GPT le pueda dar una imagen, esto lo enseñaron ellos en la demo, que yo le pueda dar una imagen y le hago una pregunta de la imagen. Le digo, ¿qué pasaría si corto las cuerdas? Y él responde que los globos, saldrían, siempre digo balones, que los globos saldrían volando. O sea, tiene entendimiento semántico de la imagen. Yo vi la demo esta y aluciné. Entendimiento y una calidad de zoom increíble, pues yo casi no veo ni las cuerdas. Sí. O sea... Bueno, un modelo tradicional sabría, si lo has entrenado, sabría distinguir entre globos y lacasitos, por ejemplo. Este modelo entiende que son globos de helio y es capaz de hacer hipótesis, que si cortas la cuerda salen volando, ¿no? Ese entendimiento semántico. Hemos podido probarlo por aquí un poco y el otro día estuvimos en Sanitas y hicimos una prueba rápida, subes una foto tal cual, así random tal cual, y sin mucho más procesamiento ni nada le preguntas, ¿qué pasaría si me llevo las sillas? Y dice, hombre, si te llevo las sillas, las personas sentadas tendrían que buscar otro lugar, fijaos en perfecto castellano y tal, ¿no? Y te podría causar molestias o interrupciones en la actividad. Fijaros que yo, por ejemplo, lo que hubiese dicho es que la gente se cae. Y no ha ido a lo más simple, sino lo ha hecho bien. Yo quito la silla, pero pidiendo permiso para que la persona no se caiga, o sea... Pues me estás dando la idea de preguntar, ¿qué pasa si voy por detrás y le quito la silla rápido sin que se dé cuenta? A ver qué pasa. Pero luego hay un caso que de repente se me ocurrió, me lo dijo una persona y dijo, voy a probar esto. Entonces buscamos una foto por internet así de un procedimiento, perfecto castellano, ni siquiera tiene muy buena resolución la imagen. ¿Qué pasa cuando se desmaya alguien, ¿no? Si se desmaya ahora Alberto, sabemos qué hacer. Entonces, si respira, sí, tiene signos vitales, pues aflojar la ropa, elevar las extremidades, poner en posición de lado y tal, y no dar comida ni bebida. Subes la imagen y tal cual le pregunto, hola, tengo aquí una persona que se ha desmayado, parece que respira bien. O sea, tal cual en plan coloquial, ¿no? Le digo, hemos hecho tal y cual, no sabemos qué más hacer. Le damos agua y en el acto el modelo dice, no le des agua ni alimentos. Según el diagrama de flujo, porque detecta que le estoy preguntando sobre la imagen, me dice lo que tengo que hacer. O sea, ha cogido lo de la parte esta grande y me ha dicho lo que me falta, ¿no? Y luego es importante estar atento a los signos de alarma. Si es necesario, desear o transportar a la persona, que lo dirá por ahí o se lo habrá inventado. Pero me parece tremendo esto, que el diagrama así mal dibujado y tal se convierte en los datos. Es espectacular lo simple que es esta demo. Ahora pensar el que incluso le podemos decir que esté monitorizando continuamente
y tomando decisiones. Sí. De avisar a alguien, o sea, directamente con ese diagrama donde le estamos diciendo lo que tiene que controlar y lo que tiene que manejar. O podrías cruzar, se me están ocurriendo ideas, que esto salen ideas así debajo de las piedras. Cruzas la imagen con un vídeo de una cámara y dices, si ocurre lo del diagrama, avísame, por ejemplo, Eso es. si ocurre algo de esto. Y me parece tremendo. O sea, esto es lo que está viniendo, ¿vale? Esta es una demo que ya se puede probar, pero todavía no está liberado al público y es lo que está viniendo, que yo creo que es espectacular. Entonces, por enseñaros un poquito alguna posibilidad, alguna cosa de GPT y lo que hay que hacer con ello, y luego entramos al modelo de la diferencia entre OpenAI y Microsoft. Estuve ayer haciendo unas pruebas. ¿Ha visto? ¿Usáis todos ChatGPT? Sí, ¿no? No le pongáis No nada. le pongáis datos de empresa, ni datos personales. No le pongáis nada confidencial, que esto es una cosa de consumo. Es OpenAI, no es Microsoft, eso ahora lo explicamos. Pero no le pongáis nada confidencial, pero usadlo a diario. O sea, hace un montón de cosas. A mí me sorprende casi cada día. Ayer tenía una charla, un tema de colegios, y se me ocurrió decirle, ¿me explicas ecuaciones de primer grado? Y me da toda una explicación bastante buena, incluso con un ejemplo de una ecuación, perfecto castellano y eso, me explica cómo hay que despejar, me da el procedimiento paso a paso, que como es de primer grado es muy simple. No le puse de segundo ni tercero porque yo estudio administración de empresas. Y no lo vas a entender. Me iba a perder, ¿vale? Y luego me da datos de ejemplo. O sea, digo, algo que pueda resolver y contar en 5 minutos, ¿no? Entonces cojo y le digo, guay, pero no entiendo lo de menos b partido por aquí. Me dice, x igual a menos b partido por a. O sea, fijaos, además mal escrito, puse peor sin darme cuenta y tal. Y fijaos, lo siento si fue confuso, déjame explicarlo. Me explica por qué usa letras, pero que es verdad que normalmente con datos, con números reales es mejor, y me hace un ejemplo mucho más detallado con números reales, ¿no? O sea, ¿os parece esto espectacular? Pues digo, ¿me puedes ayudar a asegurar que lo he entendido? Hazme preguntas, ¿no? Y dice, bien, por supuesto, excelente idea para practicar, ¿no? Entonces me pone una ecuación y me pide resolverla. Fijaos que no hay más contexto, no está tuneado para ser profesor de mates ni nada, ¿no? Imaginaos si lo conecto a datos de verdad. Sí. Y le digo, creo que pasaría el 7 al otro lado sumando, así poco a poco, ¿no? Porque él me ha preguntado el valor de X, ojo. Y me dice, exactamente, es correcto. Y me explica por qué mi respuesta es buena. Y le digo, pasaría a la derecha, pero dividiendo al 13, que está mal, lógicamente, esto lo saben hasta los niños pequeños. Me dice, casi lo tienes, hay un pequeño detalle, o sea que me parece buenísimo, ¿no? O sea, es muy bueno, ¿eh? Pensar esto ya no solo desde el punto de vista de educación en el colegio, sino desde el punto de vista de los procedimientos de una empresa y cómo contárselo y evaluar a un empleado de que lo ha entendido. Sí, o lo de procedimientos es un caso que teníamos ahí tú y yo, de coger un manual de operaciones muy grande, convertirlo en una lista sencilla, explicada al operador, se le pasa al operador y luego el propio chat le hace preguntas para asegurar que está haciendo los pasos, ¿no? Y que lo ha entendido. O sea, esto me parece espectacular. Este ejemplo lo hice ayer y digo, lo tengo que contar en algún sitio. Pero además, fijaos, es herramienta de lenguaje, no es herramienta de conocimiento en realidad. Esto no sabe cosas. Bueno, sabe un poco cosas, pero sobre todo lo que maneja muy, muy bien es el lenguaje, explicaciones, adaptación de estilos claro, y tal. Si forzáis un poco el conocimiento, os va a decir, y esto lo han puesto hace poco, que él sabe cosas desde el 2021. Pero el modelo en sí no está hecho para ser un modelo de conocimiento, como estaba comentando David. No es un modelo que esté pensado para resolver cualquier pregunta. Es un modelo para entender el lenguaje natural y responder a ese lenguaje natural. Y si pensáis en cómo responde, realmente lo que hace es predecir palabras. Hace una predicción de una forma muy simple, es un poquito más complejo, pero lo que hace es predecir la palabra que va a continuación. ¿Vale? Sí, de hecho es bastante espectacular que solo prediciendo palabras habla bastante mejor que yo ya, desde luego. Pero, o sea, le pregunto, realmente tal cual en esta conversación un poco random, le digo, ¿me dices que es Alberto Encamina? No lo sabe. Está bien porque no se lo inventa, me dice que no lo sabe, aunque a veces se lo inventa, pero sí sabe quién es que es Encamina, ¿no? Entonces, tiene un cierto conocimiento, pero no es muy bueno en realidad. Incluso esto lo han tuneado, porque antes alucinaba más, se inventaba más las cosas, se inventaba muchísimas cosas. Yo creo que lo han afinado, no el modelo en sí, sino ChatGPT, realmente para que no haga cosas que la gente se quejaba de decir, se ha inventado mis datos. Se inventa poco, pero todavía puede inventarse, porque no es una herramienta de conocimiento. Si yo quiero preguntarle por datos de Encamina, debería darle los datos. Eso es importante, porque está prediciendo palabras y podría equivocarse. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es que esto hay que conectarlo con datos, ¿vale? Me gusta esta porque es súper simple, pero nos muestra cómo utilizar la potencia del lenguaje conectado a datos. Esto es una solución vuestra que lo que hace es que lo he alimentado con datos de seguros médicos en inglés, ¿no? Sí. Y entonces, cuando yo le hago una pregunta y le digo, ¿me cuentas
algo sobre el Plan Plus? Que es una pregunta así bastante simplona. Plan Plus, no se sabe muy bien qué es. Los documentos están en inglés. No hay ningún proceso de traducción porque OpenAI no necesita que le traduzca. Él solo, ahora si funciona y no falla, debería de responder en el idioma en que le estás preguntando si no hay nada que le impida hablar en ese idioma, que también puede pasar. Tienes poca fe sobre vuestro... alguna vez puede fallar. No traduce y tampoco habéis tenido que hacer que traduzca. O sea, él ha visto mi pregunta en castellano y me ha respondido, por eso responde en castellano y me da las fuentes. O sea, lo importante es la conexión de datos, ¿vale? Hay que conectarlo a datos. Si no lo conectamos a datos, es una herramienta de lenguaje muy chula, pero no te puedes fiar de lo que dice. Lo puedes usar como herramienta de razonamiento, explicaciones. Pero hay que conectarlo a datos. Pero entonces, una vez conectado a datos, la potencia es que no has tenido que indexar los documentos, que estas palabras no están exactamente aquí. Si yo abro el documento estará más o menos, pero no estará exacto como lo cierro. Bueno, no está porque además está en inglés. Además está en inglés y tal, ¿no? Quiero cerrar ahí, ¿vale? Pero luego le puede hacer cosas como, ¿me lo explicas en plan macarra para Alberto? O sea, es la potencia del modelo de lenguaje. Esto, en un proyecto real, lo tendríais que tunear para que no sea macarra, pero para que no lo haga, ¿no? Pero, pues Plan Noswen es un rollo más completo que tenemos, tío. Sí, sigo teniendo un problema con el modelo, ¿eh? Porque cada vez que hacemos esta demo nos dice lo mismo, abuso de sustancias. Sí. No sé dónde ha leído eso, pero parece que este plan nos permite abusar de sustancias químicas. Por lo menos, o sea... por lo menos hoy no ha dicho lo de es un plan de puta madre. Que sí, también. Y yo le digo, hey, pero Alberto es valenciano. Valenciano. Y entonces ahora probablemente deduzca que lo quiero en valenciano. No le he pedido que lo traduzca, pero probablemente deduzca que lo quiero en valenciano y antes le he puesto, me lo explicas para Alberto, ¿no? Y... Ah, no, mira, lo ha hecho. Ha fallado. Me lo cuentas en valenciano. Otro día dice, hey, pero Alberto es valenciano, y directamente me lo devolvió en valenciano. Entonces sabe hablar valenciano, sabe hablar euskera, por ejemplo, es más difícil, no lo habla maravillosamente bien, vale. Yo tampoco voy a ser el que lo evalúe. ¿Tiene euskera? Tú no tienes pinta de ser vasco. No. Tú eres de un poco más al sur, creo yo. Entonces es la potencia del lenguaje de GPT, pero aplicada a los datos, que es el punto importantísimo, ¿vale? ¿Algún vasco en la sala que nos diga...? Yo solo veo casi zetas. Lo siento. Bueno, fijaros al final esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de montar una intranet con los documentos corporativos y tener que traducirlos en diferentes idiomas porque necesitamos llegar a cualquier empleado de la compañía? Bueno, pues aquí tenéis una solución que antes era muy complicada estar traduciendo todos esos documentos. ¿Preguntas? O sea, seguro que sí, yo no tengo ni idea, pero al final el resultado, porque un cliente nos preguntó la lista de idiomas que ChatGPT sabe hablar, pues no tengo ni idea, porque no hay una lista fija, esto ha aprendido con información de Internet, entonces de los idiomas que hay mucho texto, ha aprendido muy bien, y yo hasta donde yo sé, en gallego, en euskera, en valenciano, en catalán, va fenomenal, y de los que hubiera muy poquitos, o agili o algo así, o un dialecto indonesio, pues rudimentariamente. Entonces, chino, japonés, etcétera, supongo que muy bien, porque son idiomas muy hablados. Nosotros tenemos un caso de uso que estamos procesando facturas para sacar los datos de la factura con OpenAI, y hay facturas que vienen en chino que le decimos que me convierta el contexto que hay en chino, la información en chino, a inglés, y lo hace perfectamente. Si es que la potencia, sobre todo la tiene cuando la conectas con datos, ¿no? ¿Es capaz de, si lo conectas con unas tablas, un modelo de base de datos, de las relaciones? Habría que ver cómo pasarle Habría que pasarle bien la información, pero sí hay casos de uso de eso. Es capaz de entender la información, la relación que hay y demás. Está gestionando expectativas. Que sí, pero mejor en inglés. Sí, pero habría que validarlo, ¿no? O sea, si le pasas una sola tabla y le puedes empezar a hacer preguntas, él deduce de que va por el nombre de los campos, si los nombres son buenos, claro. Pero deduce lo justito, no creo que fuera capaz él solo. Entonces, OpenAI no es Microsoft, es una empresa con la que tenemos un acuerdo con ellos. Ellos tienen el modelo, nosotros ponemos todas las capacidades de cloud computing y muchísima fuerza alrededor de toda la capa de responsabilidad, seguridad, etcétera. El acuerdo empezó en 2019, no es una cosa de ahora, no llevamos 6 meses con ellos, pero para mí el mensaje importante es, nosotros lo que tenemos es la exclusividad en la offering empresarial.
Si a nivel de empresa quieres contratarlo, la opción es Azure OpenAI, ¿no? OpenAI es algo más de consumo, que ellos van por libre. El modelo es el mismo, el modelo base, pero en OpenAI ellos tienen sus SLA, sus APIs, su acceso, y en Azure tenemos toda la capa de responsabilidad, tenemos toda la capa de seguridad, privacidad, cumplimiento, etcétera. Es la offering empresarial, SLA, etcétera. Hasta ahora. Y luego, a partir de ahora, lo que anunciamos la semana pasada en el Build es un montón de cosas alrededor de la extensibilidad de esto, que es lo que os vamos a contar. Pero esta es un poco la idea, ¿vale? El mensaje clave para nosotros es que OpenAI y Microsoft no somos lo mismo. Tenemos un acuerdo estratégico que va a durar muchos años, pero esa es la idea. En realidad hay dos offerings por separado y ChatGPT, OpenAI.com es más de consumo. ¿Sí? Pensar que el modelo lo podéis contratar directamente en OpenAI y consumirlo, pero no vais a cumplir posiblemente con alguna legislación, como puede ser la GDPR. ¿Vale? Si lo lleváis a Azure, vais a poder elegir que ese modelo, vuestra copia de modelo, esté en el oeste de Europa, en Western Europe, con lo que vais a cumplir con la legislación. De hecho, en algún momento llegará a España eso. Y yo creo que el mensaje importante de esos tres de ayer, pero es que en Azure todos los datos que tú le des al modelo para entrenarlo, para hacer un fine-tuning, es tuyo y privado. Cosa que en OpenAI, por eso decimos lo de no pongáis información confidencial. En OpenAI.com ellos pueden utilizar esa información para entrenar el modelo. Que también pueden, te puede salirte de eso y marcar que no, pero la idea es que en Azure el entorno es completamente privado. Esto es importante, hay que contarlo, y es la offering empresarial, ¿vale? Ellos es donde no van. Y a día de hoy no hay ningún otro cloud que pueda tener OpenAI. No, pero tenemos con ellos un acuerdo de exclusividad. Entonces, dicho esto, tenemos como dos cosas, que es la Azure como plataforma para utilizar OpenAI, para crear soluciones alrededor de OpenAI, como lo de Gada que hemos visto del valenciano, y luego estamos utilizando nosotros la tecnología para ponerla en todas nuestras aplicaciones. Y una de las novedades que viene con el Build es en tus aplicaciones, que tú puedas hacer tus copilotos, ¿no? El concepto este de copiloto. Porque ¿habéis visto el mensaje, el concepto de copiloto? ¿Lo habéis visto? Los vídeos que hemos anunciado, lo vamos a ver ahora un poco, ¿vale? ¿Bien? ¿Sí? ¿Va bien? ¿Seguimos? Entonces, la idea es hablar sobre esto, todos los anuncios que hubo alrededor de esto y dónde estamos llevando esta tecnología, tanto en nuestros productos como cómo acaba en la plataforma Azure para que con gente como Encamina construyáis vuestros proyectos. Yo diría que la clave aquí, que la voy a repetir un montón, es extensibilidad de plugins. Es todo el modelo de extensibilidad de plugins. Básicamente, adoptamos, los anuncios van como en esa línea, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los primeros anuncios es que adoptamos en ChatGPT, puedes buscar con Bing. Ahora, si vas a ChatGPT y activas esta opción, cuando haces una búsqueda, él busca la información en Bing, ya no se la inventa. Busca la información en Bing y lo que hace es que te la trae y te la explica. Con lo cual, ChatGPT ya no está inventándose cosas. De hecho, podría hacer la prueba. Hago la prueba, ¿no? Hago la prueba en directo. Yo vengo aquí a ChatGPT, no la he hecho nunca esta, no sé qué va a pasar. Vengo aquí, le digo, busca con Bing, ¿vale? Y le digo, ¿me cuentas algo de Alberto de Encamina? Entonces ahora, en lugar de decirme que no lo sabe, lo que debería hacer es utilizar el motor de Bing para buscar en Internet, va a buscar a Alberto de Encamina, a saber que Alberto va a encontrar, y va a venir y me lo va a explicar, ¿no? Luego esta ya es una primera conexión de datos, ¿vale? De hecho, me dice que ha hecho clic en un link. Sí, eso es raro. Es raro, sí. Y que se lo está leyendo, que se lo ha leído y dice, Alberto Díaz Martín. Bueno, es que he abierto esto, ¿vale? Eso sí. Ahora ya no me... Es más de 15 años de experiencia, no lo dudábamos. Alberto. Sí, sí. Está acertando, está acertando. Esto es lo que teníais ya en Bing Chat. ¿Vale? Esto es lo que podíais hacer con Bing, pero ahora lo que han hecho es ponerlo en la parte de ChatGPT. Esto es raro. Para mí esto es raro, porque efectivamente esto ya lo... no paro de preguntar cosas en Encamina. Esto ya lo teníamos en Bing. O sea, en Bing, en nuestro buscador, ya lo teníamos enganchado con GPT para que tú hagas búsquedas y no se las invente, las busque. Uno de los grandes anuncios, nada más empezar, fue este, que yo me quedo así pensando, ¿por qué hemos anunciado eso? Sí, parece un poco chorrada. Pues no, es porque el anuncio que hay por detrás de esto es que adoptamos todo el ecosistema y todo el framework de plugins de ChatGPT, de OpenAI, lo adaptamos a nuestra plataforma. Entonces, uno de ellos es empezar a unir OpenAI con nosotros un poco más. Pero me llama la atención eso, que el anuncio va básicamente de que adoptamos todo ese framework de extensibilidad de plugins, que si habéis leído algo de los plugins de ChatGPT, es bastante espectacular lo que se puede hacer. Todavía funcionan un poco así, yo he probado unos cuantos y todos funcionan regular, pero es una cosa muy, muy nueva. ¿Sabéis cómo funciona, de qué va esto de los plugins? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues la idea es poder inyectarle a ChatGPT o a Bing o a Edge, que también es capaz de soportarlo,
unas extensiones que nos permitan conectarlo a nuestros sistemas, a nuestros datos. Entonces, imaginaros que estáis con ChatGPT planificando un viaje. ¿Qué os interesa? Poder conectar a lo mejor con Iberia y que incluso os dé todo el detalle de los vuelos, los busque, os lo ofrezca. O que incluso con la parte de hoteles o con un operador como Booking que os pueda dar el servicio completo. Pero mientras estáis interactuando con ChatGPT, sin saliros de ChatGPT, estáis conectando con esas extensiones que os permiten conectar con esos datos. Justo. Tiene un marketplace de plugins que están todos bastante verdes, probadlo si podéis, pero por ejemplo Chat with PDF es un plugin que me permite mandarle un PDF y hacerle preguntas. El de Expedia, por ejemplo, hace lo que dices de los viajes, ¿no? Hay uno por aquí, el de Instacart, que te hace la lista de la compra a partir de recetas. O sea, digamos que todo el sistema de plugins de ChatGPT lo convierten en una plataforma que hace cosas, no solo habla, ¿no? Por debajo, técnicamente, hay una cosa muy brillante que no vamos a entrar, pero si alguien quiere entenderla, me lo dice y se la podemos contar, pues es brillante lo que han montado debajo, técnicamente. Tenemos algún mini diagrama, pero no llegamos a eso, pero eso lo controlas tú mejor que yo. Entonces, básicamente, el anuncio es ese. Anunciamos que en Microsoft, para la idea de nuestros copilotos, adoptamos todo el ecosistema de plugins de OpenAI y anunciamos un montón de plugins y tal, ¿no? El de Spotify que te hace listas, por ejemplo. Le dice el otro día, hazme una lista de grandes éxitos del Fari. Te la hace y te la pasa a tu Spotify. Es bastante curioso. Y me fui a Barcelona escuchando el Fari. No, es mentira, no escuché el Fari. Entonces, este es un diagrama que no os lo voy a contar, os lo pasamos muy rápido, pero básicamente anunciamos la extensibilidad en toda la parte de inteligencia artificial generativa para aplicar a los copilotos que ahora entramos y toda la parte de orquestación de inteligencia artificial, es decir, toda la parte nueva de herramientas de desarrollo para que podáis hacer proyectos alrededor de esto más fácilmente, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, el siguiente anuncio, alrededor del concepto de Microsoft 365 Copilot, o más bien los Microsoft Copilots, porque hemos anunciado un montón. Básicamente, la idea de Copilot es traer toda la tecnología de OpenAI a nuestros productos. Entonces, esto es los modelos fundacionales que se llaman, que dicho de forma simple es GPT, modelo de texto, habrá más cosas ahí. Microsoft Graph como la plataforma de conexión de datos a todos los datos de la intranet, mis correos, mis reuniones, mis documentos, etcétera. Todo lo que hay en el ecosistema de Office 365 y luego eso va a las aplicaciones, ¿no? Esa es la idea del copiloto que anunciamos hace unos meses y hemos ido liberando información, ¿no? Que voy a hacer un pequeño refresh. ¿Habéis visto estos vídeos? ¿Pase por aquí? Vas a tener Copilot hasta en la lavadora. Hasta en la lavadora. Bueno, ahora sí. Copilot en todos lados. Ahora sí vas a poder montar Copilot en la lavadora. La idea de Copilot es, y yo creo que el nombre está muy bien puesto, es el copiloto, es el asistente de inteligencia artificial, imaginado una especie de chat GPT, que me ayuda a mí en mis tareas del día a día. Entonces habrá en PowerPoint, en el correo electrónico, en Teams, en Excel, etcétera. Anunciamos uno espectacular, el de Power BI, que ahora os lo enseño. Entonces la idea es que yo tengo el chat ahí a la derecha, tengo una presentación en blanco y al chat le digo, como si estuviera chateando con ChatGPT, al chat le digo, créame una presentación basada en este documento, pero que coja... Ah, no, lo de las imágenes no lo hace, ¿vale? Él se lee el documento, que es un documento de Word, y me prepara una presentación sacando las ideas principales y haciéndolo. O sea, no solo me da el contenido, que siempre es copiloto, es contenido borrador para que yo revise y modifique, no será infalible, no será maravilloso, es una propuesta de contenido, pero me resulta interesante también que maneja el PowerPoint por mí. O sea, no solo me da el texto, me hace la presentación. Esto los account managers lo van a abrazar, pero vamos, o sea, el documento es una propuesta que le hemos mandado, que le ha mandado alguien a un cliente, a lo mejor imaginaros de 100 páginas, y lo que tengo que hacer es una presentación ejecutiva para contársela al cliente. Ya no tengo que estar ni siquiera, ya no solo leyéndome el documento, sino ir slide por slide pensando lo que hay que hacer, sino que directamente se lo pido. Y luego puedes ir iterando sobre él para ir mejorando lo que te está generando en el PowerPoint. Sí, mira ahí, fijaos que dice, añade una diapositiva de tal, y él añade una diapositiva nueva, ¿no? O coge y dice, la 4 esa es un poco fea, y le va a poner, hazla más visual y pasa el texto a las notas de reunión. Y él la hace más visual y pasa el texto abajo. O sea, la idea es que maneja la aplicación por ti. Yo que básicamente vivo de hacer PowerPoints, pues se me va a simplificar un montón el trabajo. Y la idea del chat es importante. No es que yo le pido una cosa y la hace, es que voy manteniendo una conversación. Eso es una cosa interesante, es que el modelo funciona mejor si voy manteniendo una conversación con él. Funciona mejor así que si le hago una petición muy larga, ¿no? Entonces, o sea, ¿no os parece chulísimo esto? ¿Conocíais? Esto lo necesito ya. Sí. Entonces, esto, la gracia es que está conectado. Yo le he podido decir, en base a este documento, y se ha ido y ha buscado el documento. Pero, por ejemplo, en el caso de Excel, yo vengo aquí y cada uno es un modelo tuneado. El de Excel
sabe de análisis de datos. Entonces yo vengo aquí en una Excel y le digo, analízame las tendencias, analízame este trimestre y sácame tendencias. Y él se lee la Excel, no hace nada más que leerse la Excel y me pone las tendencias en forma de texto. Es lo mismo que podría haber hecho yo, pero a mí me hubiera costado media hora o 3/4 de hora. O no, porque no entiendo de números. O no, porque no entiendo. O sea, pero todo hay que dejarlo claro. Pero el punto del copiloto es que no hace magia, simplemente hace muy rápido ese procesamiento de información. Y luego, a partir de ahí, le puedo ir pidiendo cosas de Excel y él pues, me crea solapas, me crea tablas. Por ejemplo, lo de las pivot tables, que yo nunca las he entendido muy bien, pues me crea la tabla, me la modifica, ahora hazme tal cosa, o sea, maneja. O sea, se conecta a los datos y los utiliza y además es capaz de manejar las aplicaciones por mí. Esta es la idea original que anunciamos de copiloto, que es espectacular. No sé, ¿cómo lo veis? No, bueno, estaba en pruebas. Para algunos clientes, sí. Sí, se abrió en pruebas a 600 clientes a nivel mundial, 600 clientes cerrados, que van a estar probándolo unos meses y saldrá dentro de unos meses. No tengo ni idea cuándo, no nos han dado fecha. Yo le he hecho en torno a noviembre, pero es mi percepción. Sí, la mía también. No en está noviembre, todavía. diciembre puede ser. Yo me imagino algo así. Y luego el de PowerPoint, el de Power BI, que lo anunciamos el otro día, la semana pasada, es espectacular. Fijaos que arranca. Esta es otra de las cosas que hace, que yo entro a una de las aplicaciones de Office y me parece en blanco y me aparece un cuadro. Oye, ¿qué quieres hacer hoy? Entonces, esto está conectado a los datos, está conectado al Data Lake, algo que contarás tú luego, ¿no? Entonces, yo le hago una petición en perfecto lenguaje natural, pero fijaos, me llama la atención como en plan bullets le pone un cuadro de mando de recursos humanos con empleados. Le dice la posibilidad de filtrar por tipo de posición y rol. Le da el botón, supongo que tardará un poquito más de lo que tarda el vídeo, pero fijaos, se conecta y me hace el dashboard. O sea, el ChatGPT con plugins a lo bestia conectado a mis datos. Me parece espectacular. Fijaos que como le hace lo de los 2 filtros y tal, a lo largo del vídeo además le cambia el look and feel a distinto. Oye, hazme el look and feel como el cuadro del mes pasado y tal. Y me llama la atención otra cosa que hace, es que le pregunta, sigue siempre el chat al lado, el copiloto. Sí. Entonces le pregunta, oye, ¿qué está provocando tal tendencia? He visto que hay una tendencia aquí, ¿no? ¿Qué está provocando tal tendencia? Se lo escribe ahí. Y él le da una visualización para explicar esa tendencia. Esto me parece espectacular. Le da la visualización, ¿no? Con lo cual, y luego le cambia el look and filter. Con lo cual la idea es toda la potencia del modelo GPT dándole datos. Y además el resultado no es solo que lo explique, el resultado es que maneja la aplicación por mí. Entonces sabe manejar Power BI. Otra cosa que a mí también se me hace bola. Ya tienes otra herramienta más fácil. Sí. Aquí la clave fundamental que tenéis que tener en cuenta es que creo que tenéis que plantearos un proceso de adopción de Copilot. O sea, nosotros ya lo estamos viendo internamente con nuestro equipo de adopción para ver cómo tiene que ser, porque sí, enfrentarse a ese cuadro en blanco, yo, por ejemplo, no sabría qué pedirle. ¿Vale? Efectivamente. Y da igual la herramienta que me ponga adelante. Entonces, hay un proceso de adopción importante para que al final esto sea efectivo. No le pongáis Copilot a todo el mundo, porque seguro que va a tener un coste de licenciamiento y esperar a que lo utilicen muy bien. Porque no va a pasar eso. Se van a pasar a que el usuario se va a enfrentar a algo que no entiende, que no sabe cómo hablarle y posiblemente no sea efectivo y deje de usarlo. ¿Vale? Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, con GitHub Copilot, que es el de desarrollo. Estamos planteando internamente para nuestros desarrolladores un proceso de adopción para que sean efectivos utilizando GitHub Copilot. Y aquí os va a pasar lo mismo, plantearos un proyecto de adopción de Copilot. Sí, yo creo que esta es la típica tecnología. Me gusta esto, que dice, haz que se parezca al cuadro de mando tal, y simplemente le cambia el look and feel, cambiando la posición y tal. Sí, yo creo que es una tecnología que ha llegado muy rápido. Esto hace 6 meses no existía, esto del ChatGPT. Ha llegado muy rápido, funciona muy bien y es relativamente fácil de implantar, porque el uso de esto es mucho de lenguaje natural, menos de programación y más de lenguaje natural. Entonces yo creo que hay que adoptarlo poco a poco, es importante. Mira, allí les gusta lo que hace. Les ha gustado. Entonces, anuncios, todo esto lo anunciamos, llevamos anunciándolo como unos meses poco a poco, ¿no? El Copilot. Anuncios en Build la semana pasada que yo creo que son espectaculares. Anunciamos una serie de cosas alrededor de esto. Primero, capacidades de llevarse las funcionalidades estas que hemos visto de Copilot, de Excel, Word, Teams y tal, fuera del entorno. O sea, lo de cross-app que se llama es que puedan invocar a otras cosas que están fuera del entorno ofimático por Internet, que no es ni más ni menos que el modelo de extensibilidad de plugins de OpenAI traído aquí. O sea, yo puedo hacer mis plugins para que esto haga cosas más allá de mi intranet, ¿no? Entonces, el anuncio es ese, es todo el modelo de plugins de ChatGPT y de OpenAI lo adoptamos. Por eso insisto mucho, porque es redundante sobre la misma idea. Lo adoptamos y lo traemos a Teams y al resto. Entonces, fijaos, este es el chat de Teams, que hasta ahora
lo que estaba anunciado es que yo podía hacerle peticiones y él se recorre mis emails, mis reuniones, mis tal, y me vuelve con información, pero lo que está anunciado es que le pide otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Me puedes dar recomendaciones de botas de esquí? Que no sé muy bien por qué se lo pregunta. Y este hace lo que haría ChatGPT conectado a Internet o Bing. Se va a buscarlo a Internet, vuelve con la información de Internet y me lo explica, y usa el modelo de lenguaje para explicármelo. Y por supuesto al final, no sé si se ve, pero al final va a salir el enlace a la fuente, ¿no? Entonces es la idea. Esto es simplemente la búsqueda de Bing. A ver si lo paro ahí. Ahí está. No, no lo he parado. Ahí está la referencia, ¿no? Entonces es simplemente la búsqueda de Bing o el chat GPT con la búsqueda de Bing, pero traído a Teams al entorno, ¿no? La idea es todo ese modelo de extensibilidad que el chat GPT parece que va a revolucionar todo ese mundo de consumo, traído a este mundo, ¿no? Y lo traemos como extensiones de Teams, como conexión con todos los conectores de Power Platform y tal. No, pensar que esto no es, me voy a instalar en mi tenant los plugins de que hay públicos de ChatGPT, que alguno puede ser que os pueda interesar, sino el poder desarrollar vuestros propios plugins. Imaginaros vuestro servicio de ticketing. Crearme un plugin para que vuestros usuarios de Copilot puedan interactuar con ese servicio de ticketing. Y la ventaja realmente es, lo podemos hacer a día de hoy con extensiones de Teams, pero es que esto es mucho más simple. Y lo veréis, cuando entréis en la parte técnica, es mucho más simple construir un plugin de este tipo que a lo mejor el modelo de extensibilidad que tenéis a día de hoy de Teams. Pero el concepto es el mismo, o sea, poder tener dentro de Copilot o dentro de Teams aplicaciones corporativas y que el usuario pueda, con lenguaje natural, poder interactuar con ellas. Bien, otra cosa anunciada. Quizás son muchas cosas, y es un poco así abrumador, pero nos quedan 20 o 30 más, no tanto, no, pero casi. Otra cosa anunciada. Una de las cosas que se dijo inicialmente es esto de Copilot. Básicamente se conecta usando Microsoft Graph, que es el motor del grafo de toda la intranet ofimática personal, empleados, reuniones, emails, etcétera, documentos tal. Se conecta a eso y con eso recupera información. Yo puedo ir al chat de Teams o puedo ir a PowerPoint y decirle, oye, hazme un resumen de los últimos emails que me mandó Alberto y dime si tengo alguna reunión con él a posteriori y tal. Y él se conecta a la intranet, busca los datos y viene. Entonces, el anuncio es una cosa que en realidad ya no es que sea nueva, es el ponerle nombre y explicarlo, es lo que se llama el índice semántico. El índice semántico es que esto va a ir aprendiendo poco a poco. Yo pongo Copilot en mi intranet, esto poco a poco va a ir aprendiendo. Entonces, si sabe que yo suelo tener eventos con Alberto en el que presentamos juntos, cuando detecte una reunión, un evento donde estamos Alberto y yo dentro de 2 semanas, me irá sugiriendo contenido para ese evento en función de lo que hemos hecho en los anteriores. O sea, la idea es que esto va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo sobre el contenido de mi intranet, que yo me parece que es un mensaje tremendo, porque significa que bien usado por una empresa, proceso de adopción, etcétera, cada vez voy a ir teniendo un copiloto mucho más listo y adaptado a mis empleados, ¿no? Me parece un tema interesantísimo. Bueno, y una parte que aquí está, que me parece que han pasado muy poco en el build por ella, pero que es importante, que es esta parte de los Graph Connectors. A día de hoy ya podéis conectar vuestro conocimiento, vuestras aplicaciones al buscador de Microsoft Share, al buscador de Microsoft 365. Y el usuario puede lanzar una búsqueda contra, por ejemplo, otra vez vuestro sistema de ticketing, en modo búsqueda. Claro, ahora con la capacidad semántica que os permite poder preguntar. Lo mismo que estáis haciendo con el contenido que tenéis en Graph, pero de aplicaciones que están conectadas a Graph a través de ese Graph Connector. Vais a tener también esa capacidad. De hecho, el siguiente ejemplo, la siguiente cosa que anunciamos está relacionada con eso, que a mí el nombre, y luego escuchándolos en las sesiones, no me parece muy buen nombre, porque me parece que se lía con el otro, pero es exactamente eso, es la idea de que desde dentro de las aplicaciones, utilizando conectores de Graph y tal, puedas hacer esa extensibilidad hacia otras aplicaciones de tu ecosistema empresarial o hacia afuera. Lo que pasa es que hacia afuera sería lo otro, por eso me parece lioso. Pero fijaos, estoy en un documento de Word, tengo en algún sitio un conector a través del Graph con SuccessFactors de SAP para el tema de recursos humanos, entonces estoy escribiendo la descripción de un puesto de trabajo y en lugar de escribirlo yo, le pregunto, saco la cajita del copiloto ahí flotante y le pregunto, añade las certificaciones necesarias para el rol de consultor de sostenibilidad de supply chain. Le doy y él se conecta, utiliza un plugin hecho a medida por vosotros o hecho por SuccessFactors instalado, se conecta a SuccessFactors, busca la información y me la devuelve en un formato, no le puedo dar, y me la devuelve en un formato texto entendible
por lo que estoy haciendo, o sea, en el contexto. Si estuviera escribiendo esto en castellano, sería en castellano. Si fuera una conversación coloquial, sería más una explicación, ¿no? Luego me parece bastante interesante esa conectividad entre sistemas, ¿no? Aquí hay algo de magia, por decirlo de alguna forma, que hace el modelo de lenguaje natural, que es que de los diferentes plugins que va a tener el usuario disponible, él elige el que cree que tiene la información. Y en este caso, por lo que le estás pidiendo, sabe que tiene que irse a SAP a encontrar esa información y traérsela, pero posiblemente le pidas otra cosa y se vaya a otro conector y no tenga por qué ir a SAP. El usuario no le está diciendo vete a SAP, sino directamente, como tiene permisos y tiene ese plugin disponible, elige SAP y se va a SAP a traer la información. Sí, es bastante espectacular lo del modelo de lenguaje. En ChatGPT, por ejemplo, si te instalas el plugin de Expedia y el de Instacart, si le pides algo relacionado con recetas y lista de la compra, usa el plugin de Instacart, y si le pides algo de viajes, usa el plugin de Expedia. Es como que lo entiendes bien, ¿no? Yo creo que, o sea, no sé si estamos contando muchas cosas, pero yo creo que hay mucho cambio que viene alrededor de que vamos a empezar a utilizar el software y la información con preguntas y lenguaje natural y eso. Parece bastante curioso. Y luego el último, que te gusta a ti, pero no lo cuento porque es muy cortito y me parecía muy largo contarlo todo, es herramientas para desarrollar esto de forma sencilla. O sea, la idea de que hacer un plugin, haya una serie de APIs, un framework sencillo, que es el que hemos heredado, adoptado, abrazado, el de OpenAI, y herramientas y plantillas para que sea muy sencillo hacer un plugin, ¿no? Yo sé que tú estás ahí a tope con... Sí, bueno, al final es facilitarnos un poco la vida a los desarrolladores. Nunca se olvida, ¿no? Si al final Copilot queremos que funcione, es porque se va a integrar a datos, es lo mismo que ChatGPT. De nada queremos un ChatGPT con los datos del 2021, que sabemos que incluso se puede inventar las respuestas, sino que tenemos que ser capaces de extender y vamos a tener muchas herramientas en Visual Studio, en Visual Studio Code, donde vamos a poder extender y crear esas extensiones de forma fácil. Buenísimo. Luego esta es la idea. Todo lo que habíamos anunciado en Microsoft 365 Copilot, también en Power Platform Copilot y algún otro, ahora con extensibilidad. Todo el grandísimo anuncio es extensibilidad con el modelo de plugins de GPT, con extensión por el graph, hacia adentro, hacia fuera de la compañía, etcétera. Yo creo que tremendo, ¿no? Bien, sí, ¿seguimos? ¿Dudas, preguntas no hay? Yo sigo. Luego el siguiente es el Windows Copilot, que este también nos pilló un poco por sorpresa, es algo que claramente iba a llegar, pero yo creo que está bien porque hasta ahora Copilot hablaba más de intranet, Office 365, M365, el entorno corporativo, inteligencia colaborativa y tal, pero de repente viene al lado personal, ¿no? Lo que nosotros llamamos informática personal, viene a tu PC. Lo tenían bien escondido. Este lo tenían bien escondido. Sí, este no hubo ningún tipo de... Entonces voy a poner un mini vídeo que lo muestra porque hace dos cosas chulas. Al final le voy a quitar el sonido, vamos a bajarlo mucho. Es un vídeo de un minuto, no vamos aquí a aburrir con un vídeo, pero es interesante como, bueno, vídeo de marketing así muy bonito y tal, pero la idea es, yo tengo un copiloto que me aparece como un chat al lado y le puedo ir preguntando en lenguaje natural. Entonces, igual le pregunto cosas sobre cómo manejar mi ordenador, entonces, oye, ¿cómo puedo ajustar tal? Yo hay 2 o 3 cosas de configuración que siempre me cuesta media hora encontrarlas, sí, que esto me va a ayudar. Sí. Pero, o cuando te pones en modo presentación, ¿no? Claro, utiliza lo de cómo cambio el reloj y la hora y tal, el formato de la hora, nunca lo encuentro eso, o el idioma del teclado. El caso es que me da una explicación textual, modelo tipo ChatGPT, en mi idioma, etcétera, de cómo tengo que hacerlo, incluso me da opciones. ¿Quieres arrancarlo de Focus? ¿Quieres poner el tema oscuro? Le doy que sí y lo hace por mí. Luego tiene pinta como que el manejo, o sea, así como lo que hemos visto en Office, mi sensación es que el manejo de la ofimática se va a simplificar porque en lugar de hacer presentaciones voy a pedirle que las haga y voy a ver cómo se hacen. Me pasa un poco con Windows en general. Parece que el manejo en general del ordenador se va a simplificar mucho. Y luego la segunda derivada es con documentos, con datos. Ahora, ¿qué pasa si yo le arrastro el suelto un PDF y le empiezo a preguntar sobre él, ¿no? Oye, hazme un resumen de esto. Pues sin abrir el documento me hace un resumen de qué hay, ¿no? O me maneja las aplicaciones con el modelo de extensibilidad, ¿no? Oye, que me apetece escuchar al Fari, pues me arranca Spotify con el Fari. Eso, no sé, me parece espectacular. O sea, lo necesito y ya está. Yo sé que lo necesitamos. Yo tengo una pregunta que supongo que no tendrás la respuesta oficial, pues no la tiene nadie. ¿Por qué no le hablamos a Copilot? Esa es buena. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para no molestar Estamos huyendo. O sea, el día que llegue esto, bueno, esto hace un montón de cosas el vídeo, porque además fijaos que le ha creado una imagen al vuelo con otra cosa, o sea, ha utilizado Copilot para que usando Adobe Express le cree la imagen y luego desde aquí mismo la manda. Le dice, oye, ¿la mandas a tal sitio? Y desde aquí mismo se la manda. Entonces,
Supongo que en algún momento le meteremos capa de voz porque eso ya funciona muy bien. Yo cuando tengo que escribir un email largo, Windows H lo dicto y funciona muy bien y el propio Windows sabe leer. Entonces, no sé por qué no se usa más. Supongo que por no molestar a los Bueno, en demás. las oficinas estaba claro, cuando salió Cortana o cuando han intentado meter Alexa y demás, siempre pasa lo mismo, ¿no? Voy a estar en la oficina hablando con el ordenador y mi compañero también y no vamos a estar molestando, ¿no? Tal vez un poquito de usabilidad, pero es extraño, a mí me parece extraño, que no hayan puesto voz. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, que está ahí. Viene como el tercero en discordia, entre comillas, que es el Windows Copilot que se anunció ahí. Entonces, yo la verdad es que la primera que me dio la sensación está muy bien porque Windows Copilot es el lado de informática personal, M365 Copilot es el de inteligencia colaborativa en la empresa y luego se anuncia lo de Azure. Azure como plataforma para construir tus propios, ¿no? O a partir de tus propios datos y tus propias soluciones, que es el que se me pasó un poco por alto, pero luego viendo los vídeos es el Your Copilot, es esto, tu copiloto, que me parece tremendo. Que es lo último que tenemos para contar, pero es un poquito más largo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dices algo interesante? ¿Sí? ¿Hasta ahora interesante? ¿Sí? ¿Muchas cosas? ¿Demasiadas cosas? ¿Tenéis la sensación de que esto va muy rápido? Porque yo sí, yo mucho. Yo mucho. Va como demasiado rápido esto, sí. Entonces, anunciamos aquí una cosa interesante. Ampliamos. Hay una cosa interesantísima. No sé si conocéis, hay una cosa en Azure que se llama el Azure OpenAI Studio, que es la herramienta para trabajar con GPT, con el chat y el modelo base en Azure. Pues anunciamos Azure AI Studio, que ya no pone OpenAI. Me llama la atención, ahora os cuento por qué. Luego anunciamos la capa de seguridad como herramienta, como plataforma para que tú puedas implantar seguridad, responsabilidad, cumplimiento en tus modelos. Y luego Microsoft Fabric, que es algo que nos vais a contar luego. Pero, ¿qué anunciamos del AI Studio? Anunciamos la nueva, y esto me pareció brutal. Saqué un pantallazo al vídeo porque me parece brutal. Anunciamos en el nuevo AI Studio, la plataforma para crear modelos, de inteligencia artificial, etcétera, que es muy potente, que si no la conocéis, echadle un vistazo, con las herramientas de authoring tradicionales a varios niveles, etcétera. Anunciamos la inclusión de modelos fundacionales que llamamos, que ya no es solo OpenAI. O sea, hay como un área específica de IA generativa y el anuncio es: estamos a tope con OpenAI, con lo cual tú puedes venir aquí y usar tus modelos de OpenAI, pero también con lo de Hugging Face, que es toda una comunidad de modelos open source que hay ahí publicados y que es espectacular lo que hay ahí. La gente de Meta publica ahí sus modelos, etcétera, y todo el mundo de modelos open source que están siendo importados a Azure. Entonces, la idea, que a mí me parece tremenda, es esto de la IA generativa no es solo OpenAI, es mucho más. Estamos dando, aunque tenemos el acuerdo con OpenAI y GPT, estamos dando la plataforma para cualquier modelo. Esa es un poco la idea. Y luego una segunda derivada para desarrolladores es la herramienta PromptFlow, que es, esto no se programa como un modelo tradicional, sino que se hace en prompting, se habla de prompt engineer, la profesión del futuro, que a mí me parece un poco chorrada lo de engineering, o sea, un ingeniero se enfadará probablemente, es una carrera de 4 o 5 años, pero... La de prompt es de 5 meses. De 5 meses. Bueno, OpenAI tiene un curso de 1 hora, yo creo que esto se aprende en unas horas, pero yo creo que en un par de horas se aprende. Pero dicho, o sea, es más, lo del prompt engineering es más una habilidad que tenemos que aprender en general en la vida, no solo los developers. Pero sí aparece una herramienta para desarrollar en base a eso. Entonces es una herramienta en la que ya combinas trozos de Yo creo que prompts, podías con código. enseñarla porque el Zoom está un poquito malo y están ahí intentando entender. Sí. Pensar que esto es, dentro de Azure Machine Learning, vas a tener la capacidad, o tenéis ya a día de hoy, de crear pipeline de entrenamiento de modelos, de entrenamiento de inteligencia artificial. Bueno, pues lo que han hecho es añadir una sección nueva que todavía no tenéis, que está en preview y aparecerá, que es para poder entrenar vuestros propios prompts, ¿vale? Que se llama PromptFlow. Que además me han dado acceso esta mañana o ayer por la tarde o algo así. Entonces, yo estoy en Azure, no vamos a aburrir mucho con Azure, pero yo estoy en Azure, tengo mi espacio de trabajo de Machine Learning y lo que hago es que lanzo el estudio, que es la herramienta por encima de los servicios de Machine Learning para desarrollar modelos, etc. Entonces, la herramienta tiene lo tradicional, que eran los notebooks, el AutoML, el Automated ML y el diseñador visual para hacer modelos predictivos visuales, pero aparecen 2 cosas nuevas. Aparece el catálogo de modelos de IA generativa, que por algún motivo yo no tengo OpenAI aquí, aunque sí tengo el servicio OpenAI, pero no aparece todavía. Entonces tengo modelos open source, todos estos, que de hecho si quito un poco el zoom, ¿vale? Hay aquí un montón de modelos. Todos los modelos open source, por ejemplo, están los BART de Facebook y tal. Sabéis que Meta está liberando modelos de inteligencia artificial espectaculares. Y luego los de Hugging Face, que también hay un montón de modelos ahí. Nosotros publicamos mucho
en Hugging Face, no sé si lo conocéis, pero es una plataforma. Un marketplace de modelos. Marketplace de modelos donde además se pueden probar, utilizar, crear soluciones allí mismo, ¿no? Y están todos aquí, con lo cual la idea es que yo me cojo uno de estos y puedo empezar a utilizarlo, puedo empezar a desarrollar en base al modelo. Y luego la herramienta de filtrado que tiene por aquí está muy bien, se me ha perdido. En el que puedo filtrar por el tipo de modelo, oye, clasificación de texto, traducción, generación de texto, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón por el tipo de licencia, etcétera. Luego, me llama mucho la atención el anuncio este, no sé si estáis pensando qué rollo me está contando este aquí, pero me llama la atención lo de que nos abrimos a lo que triunfe. O sea, queremos ser la mejor plataforma de Machine Learning para cualquier modelo, sea el que sea. Hace poco un gran competidor nuestro decía, estamos a tope con los grandes modelos, pero el open source nos va a adelantar por la derecha. No nos va a adelantar, lo abrazamos. O sea, hay que usarlo. Si el modelo open source triunfa y es lo que queréis usar, usadlo. En nuestra plataforma queremos que lo uséis. Esa es un poco la idea. Y luego la siguiente interesante, que es la que me han dado acceso, la he visto esta mañana y digo, qué bien, porque así la podemos enseñar, es el Prompt Flow. Entonces, el Prompt Flow, vamos a coger uno de ejemplo, por ejemplo, un chat. Si yo me quisiera hacer una solución de un chat que habla y se conecta a la Wikipedia y trae información de la Wikipedia, esta sería la herramienta con la que el developer trabaja. Entonces, lo tengo hace unas horas, no la controlo demasiado y no tengo todavía, no he creado ningún runtime de computación, pero básicamente, fijaos, lo que me da es una interfaz visual en la que yo voy trabajando mis prompts, voy trabajando los inputs y las salidas, voy trabajando el código, lo engancho con un prompt aumentado, o sea, lo que está haciendo es un prompt básico. Esto es prompt, es puro texto, ¿no? Es puro texto con los prompts típicos de GPT. Eres un asistente que es capaz de leer y transcribir de la Wikipedia. Le da ejemplos, un poco de few-shot y tal. Fijaos, ya tiene scripting por aquí para las variables de entrada. Luego mezcla con el código en Python sencillo para ejecutar las consultas a la Wikipedia y al final acaba construyendo un prompt aumentado, mejorado y devuelve el resultado, ¿no? Con lo cual, es una herramienta para developers, básicamente. Hay un tema que no sé si lo tendrás, pero que me pareció muy bueno y es, aparte de poder generar este prompt, tiene una interfaz de testing. Una interfaz en la que con diferentes aproximaciones es capaz de testear que ese prompt funciona como queremos. Y fijaros la complejidad que es esto. Ahí en el último cajita que tiene David, en el Augmented Chat, ahí lo que está haciendo es utilizando GPT para generar una respuesta. Y sabemos que cada vez que le preguntamos a los GPT, la respuesta siempre es diferente. No hay una respuesta determinista, sino lo que hace es construye las palabras en función de la información y en función del contexto. Entonces, si intentamos hacer un test de eso, es muy complicado porque la respuesta no sabemos cuál va a ser, no sabemos cuál es. Entonces, esa herramienta de testing que hay, lo que hace es que utiliza diferentes aproximaciones usando también GPT para intentar averiguar o intentar predecir si la respuesta es correcta o no respuesta en función de un Excel, un CSV, que le pasas con las supuestas respuestas que estás esperando. Entonces hace una serie de algoritmos de comparación, pero utilizando GPT, para garantizar que eres capaz de hacer testing de la solución que estás planteando aquí, que me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy con la IA generativa. Con las soluciones anteriores, con las típicas o las clásicas, nosotros podíamos montar una base de datos de question and answering, de Q&A, y sabíamos que podíamos ejecutar test porque la respuesta era la que nosotros siempre era la misma, era la que esperábamos. Y podíamos plantear tener un pipeline de pruebas y tener una batería de preguntas y respuestas para saber que esto estaba funcionando y que el último cambio que hemos hecho no ha roto nada. Claro, pues la IA generativa eso no lo podemos hacer. Entonces, aquí hay un montón de aproximaciones, yo os invito a verlas, de cómo hacer esas pruebas. Incluso tiene un plan para poder ejecutar directamente esas pruebas sobre ese pipeline que estás construyendo ahí. Sí, no tengo runtime, no lo tengo activado, tengo el chat para probar, que me da un error porque no tengo runtime, tiene el bull test bull test que para que lance las pruebas a lo bestia, pero básicamente es eso. Me gusta mucho la idea del prompt flow, aparte de porque las herramientas visuales me gustan más, pero tenemos algún cliente, de hecho tenemos varios clientes comunes que el trabajo alrededor de un proyecto de esto, primero es hacerlo, ¿no? Y ponerlo en la intranet para los empleados, tal, y luego a partir de ahí el trabajo es ir tuneando los prompts para que la solución funcione cada vez mejor. Sí. Luego esta es herramienta pura de productividad, ya no es una caja de texto en algún lado que alguien sube al proyecto, sino que hay toda una herramienta de prueba, testing, etc. Y luego el último anuncio alrededor de esto es toda la parte de seguridad, la que decías de testing, desde el punto de vista de seguridad, responsabilidad, etcétera. Es decir,
La gran duda con los modelos de lenguaje es, esto está generando texto que yo le voy a mandar a mis empleados, a mis clientes, a quien sea. ¿Cómo lo estará haciendo? No va a meter la pata. Esto es lo que te voy a poner en breve para que no me hagas la demo del Macarra. Bueno, o que salte y lo enseñamos, ¿no? Entonces, la idea es la herramienta de testing que él solo, utilizando el propio modelo de lenguaje y bases de datos de frases mías y tal, me pueda ir monitorizando cómo va. Entonces, me pueda monitorizar los 5 puntos que veis ahí y me dé los 4 y me dé una métrica de seguridad, etcétera. Sí, a día de hoy, como está en preview, vais a poder controlar estos conceptos que están aquí, ¿vale? Violencia, self-harm, que ahora no sé cómo traducirlo, la parte sexual y toda la parte de odio, ¿vale? Pero parece que en algún momento vais a poder incluso crear vuestra propia categoría y con lenguaje natural entrenarlo para que controle o modere lo que le vais a pedir. Este es el tipo de cosas que es claramente necesario, pero yo creo que a nadie se le había ocurrido hacer una herramienta específica de esto. Ni a OpenAI, ¿eh? Algo estarán haciendo, digo yo. Pero interesante esto, curioso, ¿sí? Muchas cosas. Sí, ¿no? Regular. O sea, hablamos de copiloto, hablamos de extensibilidad, hablamos de mucha OpenAI y mucha herramienta para developer tal. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso son tus datos a medida, ¿no? Anunciamos Fabric, que es toda una nueva... Y hasta aquí puedo leer porque lo vas a enseñar luego detenidamente. No quiero hablar mucho más, pero básicamente es la unificación y la simplificación de todo lo que es la plataforma analítica de datos en base al concepto del One Lake o del Lakehouse, que luego contarás, ¿no? Y Power BI ahí metido, porque Power BI está en todas partes. Están todos. Pero bueno, es nueva plataforma de datos. Entonces, ya está, nos queda una idea como para hacer wrap-up de todo alrededor de este diagrama que se explota un poco, pero la idea básicamente es esta, ¿no? Empezábamos con este diagrama, teníamos ya toda nuestra infraestructura de Azure, de inteligencia artificial, etcétera. Añadimos los modelos fundacionales, añadimos OpenAI. Los modelos fundacionales son GPT de OpenAI y todos los relacionados de inteligencia artificial generativa. Y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar en la capa intermedia que hacía falta para que esto se pueda desarrollar, para que realmente sea una plataforma de creación de aplicaciones de esto y no simplemente unas APIs, que es lo que tiene OpenAI, lo que tienen otros, simplemente unas APIs que las uso, sino toda una plataforma para creación y gestión de proyectos. Eso nos permite a nosotros desarrollar nuestros copilotos, lo que estamos haciendo en M365, Power Platform, etcétera. Le añadimos extensibilidad para que se salga un poco más allá de lo que es el entorno ofimático, pero también para que podáis desarrollar vuestros propios copilotos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, explotando esto un poco, que no vamos a entrar, hay como un montón de piezas que hemos visto. Grounding, todo lo de seguridad, cumplimiento, safety y tal, ¿no? Bueno, esta experiencia de usuario, es que se me mueven más. Toda la parte de prompting, el prompt flow, lo del metaprompt y todo eso. Metaprompt Eso del metaprompt, ¿os suena? ¿Habéis eso del metaprompt? Si no, todavía estamos aprendiendo qué es eso del prompt engineering y ahora aparece metaprompt. Lo tenía aquí oculto, no sé muy bien qué, o sea, no lo había oído nunca, pero viendo esta diapositiva me pareció tremendo. La explica muy bien, sí. El metaprompt es todo lo que yo tendría que añadirle a un prompt que es más o menos oculto, o sea, cualquier prompt, una solución para mis empleados, en los que les pongo un chat, en los que pueden consultar documentación y los empleados van y hacen preguntas. Todo esto es lo que debería ir oculto en la pregunta, además de la del empleado. Soy yo y digo, oye, ¿cuándo puedo coger vacaciones? A mi chat que se va a conectar al sistema. Todo esto debería ir oculto, es lo que el desarrollador tiene que incluir. Entonces tiene una parte en la que le informe al modelo que no se invente nada. Es puro lenguaje natural, si os habéis fijado. Esto no es desarrollo, es puro prompt engineering. Ya lo he dicho demasiadas veces hoy. Pero que no se invente nada, que no diga nada que no esté en la fuente de datos. La parte de tono, oye, tú deberías hablar en este tono, ser siempre positivo, etcétera. Nunca decir que Alberto es macarra ni nada de eso, como lo de la demo. La parte de seguridad y la parte de evitar hackeos de esos. La parte de seguridad os la podéis llevar al servicio de Content Safety que vimos antes, o la podéis poner aquí, ¿vale? El Content Safety posiblemente sea más preciso con respecto a lo que vais a poner aquí, porque al final tenéis un límite en el prompt, pero esto es como queréis que se comporte vuestra solución de OpenAI sin que el usuario sepa que realmente existen estas reglas de comportamiento. El usuario lo que va a hacer es escribir y hacer una petición, y a esa petición del usuario le vamos a inyectar este metaprompt para que cumpla con las reglas que tenemos en nuestra corporación. Pensar en vuestra visión, vuestros valores, vuestra forma de pensar o la forma de pensar de la corporación. Eso es lo que tenéis que meter aquí. El verificar si ha entendido el empleado y tal. Y para esto es para lo que se utiliza la herramienta esta
de prompt flow, ¿no? Y hasta luego el proceso de grounding que llamamos, que es el proceso de acceder a los datos de forma segura, de forma responsable, no acceder a datos que no... confidencialidad, manteniendo privacidad y confidencialidad, este tipo de cosas. Sí, aquí hay dos anuncios importantes del bill que tenéis que tener en cuenta. Es la parte de base de datos de vectores, que es donde se almacena semánticamente el conocimiento de la organización, y que hasta hace una semana no existía ninguna solución por defecto en Azure, salvo Redis Enterprise. Ahora tenéis Azure Cognitive Share y tenéis Cosmos DB, que soporta vectores para poder almacenar ese conocimiento semántico. Es verdad, eso me lo he saltado. Bases de datos vectoriales, que para quien hasta hace 2 meses no supiera lo que es, como yo, es donde se guardan los embeddings de los modelos de lenguaje. Y luego ejecución de plugins y tal. Bueno, hay aquí un montón de cosas. Y los modelos fundacionales, que es la idea de... No solo hablamos de OpenAI y hablamos de cualquiera, incluso los que te traigas tú mismo, ¿no? Esa es la idea. Sí, y ya está, demasiado movimiento. Incluso Copilot, el Copilot de Microsoft 365, creo que no hay ninguna mensaje oficial, pero creo que no solo usa OpenAI, sino que también utiliza otros modelos fundacionales de Microsoft. Usa un montón de cosas. De hecho, así a modo de spoiler, no sé si se puede decir esto. Por ejemplo, el resumen de reuniones de Teams usa una combinación de nuestro modelo Turing con OpenAI. Eso es. Porque OpenAI no es capaz de analizar una transcripción gigante. Entonces, utiliza un modelo que parte la transcripción de una reunión y utiliza OpenAI para cosas muy chulas. O sea que sí, hay toda una combinación. Y luego hay toda una combinación de fine-tuning. El modelo de GPT de Copilot para ventas, que te genera correos, es un modelo que entiende conceptos de CRM y se puede conectar a CRMs. El modelo de Excel es un modelo que entiende de números y de cifras y de datos económicos, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Bien? ¿Sí? ¿Interesante? ¿Curioso? ¿Hemos hablado mucho? ¿Demasiado? La idea es esto, extensibilidad, para que podáis hacer vuestros copilotos, porque esto de OpenAI y la IA generativa está cogiendo el mundo a lo loco y está siendo espectacular. Ya está. ¿Veis que va a cambiar las interfaces de vuestros usuarios? ¿Que vais a pasar al chat? ¿Que va a ser muy simple? Porque no es fácil, ¿eh? O sea, yo que soy usuario de ratón y demás, volver a ese modelo de escribir, pues no sé, nosotros lo estamos viendo en clientes que están viendo cómo integrar esa interfaz de usuario dentro de las aplicaciones y que al final se pase a escribir, pero las experiencias son que escribiendo somos capaces de llegar a ver datos muchísimo antes que estar haciendo clic por una interfaz de usuario. Al final parece que puede ser que sea la interfaz adecuada. Yo creo que esto, que le vamos a ir pidiendo el chat que tengo a la derecha y voy a ir combinando, le pido el chat, clic, le pido el chat, clic, enseguida nos vamos a acostumbrar a que yo le pido al chat, incluso de viva voz, y ya no me olvido de la barra de herramientas. Y, sí, tiene pinta. Tiene pinta. Qué ganas de verlo y usarlo y probarlo y qué ganas, ¿verdad? Sí. Bien, interesante. Pues ya está, más o menos. ¿Dudas, preguntas? Que si no, seguimos aquí Alberto y yo hablando toda la mañana y no es plan. Sí. Lo que tenías por detrás, habla de caer de la información. Ese está utilizando Cognitive Share. Sí. Pero que te daría igual. Al final, piensa que lo que necesitas es algo que te resuelva la pregunta semánticamente. Que te encuentre el contenido en base a la semántica. Entonces, los embeddings de OpenAI funcionan muy bien y os recomiendo utilizar esa aproximación, pero si tenéis cualquier otra aproximación semántica, os valdría. ¿Vale? Pero la gran ventaja de OpenAI es que toda OpenAI service and ChatGPT can be used to increase productivity. La parte de semántica de OpenAI, que está basada en su modelo de embeddings, es muy buena. Entonces, claro, esa aproximación, yo no he visto otra base de datos de embedding tan buena como la de OpenAI a la hora de encontrar el conocimiento. Entonces, lo puedes meter en Redis. Nosotros tenemos clientes que estamos con Qdran, que es open source, y ahora estamos empezando a explorar, pero está en preview, la capacidad que tiene Cognitive Share y la que tiene Cosmos DB. Sí, quería poner esto, que en uno de los vídeos de lo que enseñaron es la idea de que conecto los datos y elijo mis opciones. Entonces, por defecto, tengo Cosmos DB, que ya es vectorial, tengo Cognitive Share de Azure, tengo simplemente almacenamiento y tal. Entonces, opciones de configuración para que uses la que quieras. Porque yo me he encontrado en proyectos en los que a veces es mejor un Cognitive Search, lo resuelve, a veces necesito un Redis o algo vectorial, ¿no? Porque necesito hacer mis embeddings y tener más precisión.
Claro, es que depende, te digo, nosotros hemos comparado la búsqueda semántica clásica con una búsqueda basada en embedding y son muy similares. Hay pocas diferencias en cuanto a la aproximación que hace una fórmula y otra. ¿Vale? Seguridad, ¿cómo se segmenta cuando tengo que crear un uso? Vale. Copilot lo hace por defecto. ¿Vale? El Copilot de 365 lo va a hacer porque se está yendo a Graph y Graph por defecto ya viene filtrado por el User ID. Si te lo quieres montar tú, lo que tienes que hacer es montarte lo que se llama un Access Control List. O sea, una lista de control de acceso donde dice que este registro y estos son los usuarios que tienen acceso a ese registro. O sea, te tienes que trasladar a esa base de datos de vectores donde tienes el conocimiento, tienes que trasladar los permisos. Con metadatos. Respondiendo a la primera, hay un proceso que eso que llamamos grounding. En el caso de M365 Copilot, hay un proceso que lo que hace es que cuando haces una pregunta desde una aplicación se conecta al graph, pero solo se trae aquello que debe. Cuando digo solo se trae aquello que debe es que no se conecta y no puede leer datos a los que yo no tengo acceso, pero además hay otra cosa muy importante. Imaginaos que yo le estoy pidiendo que me prepare una agenda de reunión para hablar con Alberto de los anuncios del Build. Y yo tengo documentos míos en mi OneDrive que son confidenciales, que yo tengo acceso, pero él no debería tener. El proceso de grounding verifica esos metadatos, verifica las etiquetas de compliance y privacidad y confidencialidad y no devuelve esos datos porque sabe que son confidenciales, lo cual requiere un uso bastante maduro de Office 365 y la intranet. Entonces, este es así y lo que hacemos es en Azure ofrecemos herramientas para ayudar a esto, que lo tienes que implementar tú, como dice Alberto. Claro, tienes que implementar el proceso hay de que pensar que grounding. el caso de uso que pone David está mirando primero los permisos que tiene David sobre ese contenido, pero también está mirando las sensitive label, las etiquetas de confidencialidad con las que se ha clasificado el documento. Entonces, si ese documento es confidencial y le está pidiendo que se lo va a enviar a un externo, no se lo va a entregar o no le va a entregar ese contenido. Justo, eso es lo que se llama el proceso de grounding, que es hacer toda esa verificación. ¿Se puede utilizar Copilot dentro Para ponerlo la interfaz dentro de tu aplicación, eso habría que desarrollarlo. A día de hoy no he visto ninguna forma en la que cojas Copilot de 365 y ponerlo en tu aplicación. No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay es un modelo de desarrollo muy sencillo para que lo hagas de forma simple. Pero lo tendrías que hacer. Yo creo que viene por aquí, ¿vale? Viene por el plugin for Copilot. Habrá una plantilla de mi propio Copilot, ¿no? Y me preparará la interfaz de chat con algún tipo de framework más o menos genérico para que se pueda adaptar a Teams o a mis aplicaciones o tal. Pero no, yo creo que eso es parte del modelo de extensibilidad, es empezar a desarrollar eso. Ojalá, no tengo ni idea. Yo escuché, bueno, 32.000, hay 8.000 ahora. Creo que anunciaron que llegaría a 32.000 tokens. Y alguien me contó que por arquitectura del modelo es difícil ampliar eso. No sé si se ampliaría mucho o no. Yo creo que la ampliación va más por arquitectura a medida, con base de datos vectorial y búsquedas. Más de 32.000 no lo sé, porque además podría encarecer mucho el uso. Eso es en GPT-4. Y de hecho el que hay ahora llega hasta 8.000. 32, tienes el de 32 también. ¿Ya está el de 32? Yo es que no tengo, no he mandado la 4 todavía, mira que la pido todas las semanas. El de 32 también. La pido todas las semanas, ¿eh? O sea, les tengo breados ahí mensajes. Yo lo que te recomendaría es trabaja con un token con el límite de 4.000, porque hay fórmulas que te ayudan a hacer eso. Nosotros es raro un proyecto en el que a día de hoy estemos con GPT-4, porque además de que te acostumbras a mejorar un poco la información, el GPT-3.5 Turbo es el precio ideal, es el más barato de todo. El coste no llega, creo, ni a un céntimo, ¿vale? Y es el ideal para usar. Y resuelve la mayoría de casos de las que te puedes plantear con GPT-4. Nosotros solo tenemos a un cliente en el que le hemos dicho, tenemos que hacerlo con GPT-4, GPT-3.5 no va a tener esa eficacia. ¿Vale? O sea que
Plantéate, hay diferentes estrategias para saltarse esos límites de 4000 y es lo que hay que implementar. Digo que igual me han dado acceso, vamos a verlo. No, no tengo la 4. 3.5 y 3.5 turbo. Qué fastidio. Pues eso, pues ya está. Ya, o sea, yo ya me callo, que si no hablamos toda la mañana aquí. ¿Quieres enseñar casos tuyos? Después lo enseño. Después del café. Después del café os enseño cosas. ¿Es ya el vale, ahora es Ahora toca Fabric. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Bien? ¿No? ¿Interesante? ¿Os ha gustado? Pues esa es la idea. Listo. Muchísimas gracias.